¿Quién es Miguel Uribe? Es el hermano mayor de Álvaro Uribe, un narcotraficante. ¿Por qué los medios tradicionales no tocan este tema? Hablen también, no les dé miedo. Otro narcotraficante más. Pero los medios se agachan, se arrodillan. Como es el hermano de Álvaro Uribe, les tiembla el culo decir quién era este tipejo. Otro narcotraficante más. Miguel Uribe Turbay habla del presidente, lo trata como le da la gana. Pero el abuelo fue peor. Se unió con Álvaro Uribe, dándole los mejores puestos. El abuelo de Miguel Turbay, otro vendepatria, otro ladrón, como lo es el nieto. Esos son los corruptos de este país, que no lo quieren soltar. Y ahora que llegó el cambio, les tiembla el culo, porque no quieren soltar la teta, donde pueden robar, como por más de 50 años lo han venido haciendo. ¿Ok? Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, Álvaro Uribe, Pastrana, Duque, Santos, todos esos son un poco de ladrones, corruptos, despojadores, que han dejado este país en la miseria. Si les gusta este video, compártalo, suscríbase, dele like para seguir haciendo más contenido y hablando de todas estas ratas buenos para nada. Muchas gracias. Hay un mancito que se llama Luis Gonzalo Uribe. ¿Y quién es esta pinta? Pues el hermano mayor de Álvaro Uribe Vélez, hermano oculto por la familia Uribe, narcotraficante él, e incluso fueron capaces, según informe de la Nueva Prensa y del periodista respetado Alfredo Serrano, de ocultar todos los datos en la Registraduría Nacional. Pero antes de contarles esta historia, vamos a observar un video del patético senador Miguel Uribe Turbay. Y desde aquí le tengo que decir a Gustavo Petro que no sea sinvergüenza, que el único que participó en una organización criminal, que asesinó, que secuestró, que extorsionó, que mató, es él. Bienvenidos una vez más a este su canal Cápsulas para la Memoria, un canal diseñado con inteligencia natural. Muchísimas gracias por acompañarme y bienvenidos. Imagínense ustedes lo que sucede con este señor Miguel Uribe Turbay. Jamás en mi vida, y cuando digo jamás es jamás, yo había visto que un parlamento, que un senado y que unos políticos de oposición trataran tan mal, con injurias, con calumnias, con un irrespeto total a un presidente de la República, como lo hacen en este momento la oposición al presidente Gustavo Petro. Tan pronto yo vi esta noticia, automáticamente me fui a mis registros, porque usted, es decir, una idea, no es sino que yo hablo de los registros de políticos de la ultraderecha y están untados por algún lado. Y yo recuerdo que hace un tiempo en el gobierno de Iván Duque, un señor abogado, Camilo Enciso, hizo una columna en Revista Cambio, ¿cierto?, donde decía que Miguel Uribe Turbay y el Centro Democrático se habían beneficiado de contratos en todo esto que sucedió con el COVID-19. Y estaba yo leyendo y yo, uy, por aquí le voy a dar duro a este man, porque es que este man, imagínense que lo más valiente que ha hecho Miguel Uribe Turbay es haber sido nieto de la persona más torpe de la política colombiana en toda su historia, como fue Julio César Turbay. Y recordemos que la genética es una vaina que eso va es derechito, y lo único que ha heredado Miguel Uribe Turbay es precisamente esa falta de materia gris, ¿no? Ese tipo es un petardín, es un personaje que definitivamente, si ese man no se llamara Turbay, no tuviera ese apellido, pues no estaría donde está. Y recordemos que este señor Julio César Turbay fue cuestionadísimo en todo el narcotráfico aquí en Colombia y fue quien puso a dedito a Álvaro Uribe Vélez en la aeronáutica civil.
Por eso es que Miguel Uribe Turbay está en la política. Le están devolviendo el favorcito, Álvaro Uribe Vélez le devuelve el favorcito a Miguel Uribe Turbay porque fue el abuelo quien nombró a Álvaro Uribe Vélez, reitero, en la aeronáutica civil. Y aquí parte algo bien delicado y es esta herencia, ¿no? Encontramos, por ejemplo, personajes como Miguel Uribe Turbay y Paloma Valencia, otros cuantos que se han heredado el poder, se anclan en el poder colombiano. Sabemos que existen más de 50 millones de personas aquí en Colombia y que cualquiera de nosotros podría aspirar a un cargo de estos, y totalmente convencido que es la vuelta que tenemos que darle a la política colombiana y no seguir permitiendo que personajes como Miguel Uribe Turbay sigan allá, ¿sí? Sigan allá en el poder, pues haciendo esta serie de cosas que definitivamente lo único que hacen es amparar, reitero, a los miserables, a los criminales en Colombia. En el mismo discurso sacaba unas cifras que si uno las va a comparar con todos los asesinatos, secuestros, líderes sociales desaparecidos durante toda la historia de la ultraderecha, pues no tienen absolutamente nada que ver. Aquí lo que tenemos que ver en claro es que el presidente Gustavo Petro, ajedrecista, el muy inteligente, les está dando donde tiene que dárseles. Pero el papel de nosotros como pueblo es que para las próximas elecciones este señor Miguel Uribe Turbay no aparezca, y otros cuantos por ahí. Vamos a la historia. Venga, aparecía ayer. Imagínense ustedes esta vaina. Vamos a hacer un poco de pedagogía. En un video que si ustedes no vieron en la miniatura, es decir, ahí en la portada del video se llama Cállese y aparece una foto de Álvaro Uribe Vélez, apareció este man y dentro de ese video diciendo que no, que vamos a hacer una amnistía con los políticos que solamente compraron por ahí un notario. Oiga, este man Álvaro Uribe Vélez sí que es cínico definitivamente, ¿no? Detrás de la compra de ese notario, que no se nos olvide que hay gente desterrada, gente asesinada y tierras de las cuales se apoderaron por allá en el Cauca una gran cantidad de políticos del Centro Democrático y nos los quieren volver a traer al panorama político. Por eso es que nosotros los colombianos, a través de esta pedagogía que muy respetuosamente trato de hacerles, es que nos demos cuenta, por ejemplo, como personas, María Fernanda Cabal, como personas como Miguel Uribe Turbay, como Paloma Valencia, se anclaron en el poder sencillamente porque sus familias tienen un poder desde hace bastantes siglos aquí en Colombia. Unos minutos, el senador Miguel Uribe Turbay insultó nuevamente al presidente Gustavo Petro en medio del debate de moción de censura al ministro Iván Velásquez. Afirmó que Petro cometió varios crímenes en el M-19, sin embargo, ante la pregunta de un periodista de RTVC Noticias para que hablara sobre cuáles fueron esos crímenes y si tenía pruebas de estos, se mostró nervioso y terminó diciendo que fue esa organización armada la que asesinó y secuestró. A Gustavo Petro que no sea sinvergüenza. Miguel Uribe Turbay trató de asesino al presidente Gustavo Petro en medio del debate de moción de censura al ministro Iván Velásquez, en el que otros congresistas como J.P. Hernández aprovecharon el escenario para intimidar a la senadora María José Pizarro. Que el único que participó en una organización criminal que asesinó, que secuestró, que extorsionó, que mató, es él. Que son ellos los delincuentes a los que la democracia colombiana perdonó. Es que no se nos olvide que Gustavo Petro es hoy presidente porque le perdonamos sus crímenes. Pero ¿quién es el senador de la oposición? Fue concejal de Bogotá y secretario de gobierno durante la administración de Enrique Peñalosa, donde es recordado por autorizar un concepto jurídico en el que se afirmaba que la responsabilidad del brutal asesinato y feminicidio de Rosa Elvira Celi era culpa de ella por haber salido de noche con dos compañeros de clase. También es responsable de mentirle a 8 millones de capitalinos sobre la fecha de inicio de las obras del metro de Bogotá, del cual 9 años después solo hay un patio taller y un deprimido en la calle 72 de Bogotá, que mantiene la gran falacia de su jefe Enrique Peñalosa. Esos problemas no se van a solucionar hablando, sino haciendo. Miguel Uribe es nieto del expresidente Julio César Turbay Ayala, célebre por instaurar en los años 80 el Estatuto de Seguridad que limitó la democracia en Colombia y por su famosa máxima hay que reducir la corrupción a sus justas proporciones.
También es recordado, entre otras cosas, Miguel Uribe por la denuncia hecha por el SAR anticorrupción del gobierno Santos Camilo Enciso en Los Danieles, en la cual quedó evidenciado cómo el gobierno del expresidente Duque le entregó una subcuenta para el manejo de millonarios contratos para las compras de vacunas de las farmacéuticas multinacionales a 4 de sus asesores más cercanos, que según investigación de la Fundación Pares ascenderían a 1.200.000 millones de pesos, pero que tenía una cláusula restrictiva que impedía divulgar los montos de los millonarios contratos con las multinacionales. Después de tantos años, Metro para Bogotá será una realidad. Se contratará en 2017, iniciará construcción en 2018 y se terminará en 2022. Uribe Turbay fue cuestionado por un periodista de RTVC Noticias que le pidió pruebas de las afirmaciones que hizo contra el presidente de todos los colombianos. Y es evidente que Gustavo Petro, los crímenes que él cometió fueron perdonados por la sociedad colombiana, por la generosidad de la sociedad colombiana. ¿Usted tiene pruebas de que él mató? Tengo pruebas de que el M-19 fue una organización que mató, secuestró y asesinó, y Gustavo Petro participó en ello. Y les puede doler, pero ya llegaron al gobierno y lo que demostraron es que son absolutamente incapaces para hacerlo. Simplemente me asombra que un senador de la República pueda llamarle al presidente criminal, asesino, bandido, y usted no interrumpa el debate. Usted no interrumpa el debate para pedir un poco de respeto. Es decir, el presidente Petro es un hombre que durante toda su vida política ha defendido la Constitución, la ley, la posibilidad de la convivencia y de la paz, y usted tolera en este recinto, presidente, a usted le estoy hablando en este momento, a usted le estoy hablando en este momento, que ponga un poco de orden en el debate. Continúe, senador. Pero si es demasiado pedir, usted no lo dirá. Si usted considera que es digno de un debate en esta Cámara, que se trate así a la máxima autoridad del Estado, díganoslo. Díganoslo con toda claridad para saber a qué atenernos. Vamos a la historia. Imagínense ustedes que la Nueva Prensa, a través de un periodista muy respetado que es el señor Serrano, escribió una columna lo más de bacana sobre la historia de este hermano oculto de Álvaro Uribe Vélez y que yo quiero compartir con ustedes. Alias El Travieso, el narcotraficante oculto hermano mayor de Álvaro Uribe Vélez. La presente investigación tardó poco más de un lustro, es decir, un poco más de 5 años, buscando el rastro del narcotraficante Luis Gonzalo Uribe El Travieso, quien murió en Medellín al caer el avión en que llevaba a Estados Unidos un cargamento de polvo blanco. Los registros aeronáuticos y las noticias de prensa desaparecieron misteriosamente. Del perdido traficante solo había quedado la inédita foto que ilustra este escrito y que con respeto voy a poner por aquí. Si nos damos cuenta y hablábamos de la genética, la misma pinta, ¿no? Decía mi madre, niéguelo, niéguelo. De Luis Gonzalo Uribe, el Travieso, se conoce que murió al accidentarse en una avioneta de su propiedad cuando salió cargado de polvo blanco del aeropuerto Olaya Herrera de Medellín, según atestiguan las fuentes que lo conocieron. Lo extraño es que pareciera que Luis Gonzalo Uribe jamás hubiese existido porque de él no se encuentran documentos de identidad, no se sabe su fecha de nacimiento, tampoco el día exacto de su muerte. No hay ninguna noticia sobre su accidente, tampoco el número de matrícula de su avioneta siniestrada. Pareciera que una mano poderosa y oscura se hubiese encargado de ocultar para siempre la existencia del fallecido Luis Gonzalo Uribe, alias El Travieso, hermano de padre del expresidente de Colombia, el perfectamente nombrable Álvaro Uribe Vélez, quien está pidiendo amnistía para sus políticos corruptos en este momento. Continuemos. De Luis Gonzalo Uribe cuentan sus coterráneos y contemporáneos en Medellín que era un hombre de unos 72 centímetros de estatura, de tez trigueña, delgado, charlatán como su padre, ¿no? Y como su hermano, Alberto Sierra Uribe. Los dos padres e hijo en su época estuvieron catalogados como los mejores chalanes de Medellín. Surge entonces el primer gran interrogante, dice el periodista Serrano, ¿a quién no le convenía que se destapara la verdad sobre la existencia del hermano negado del expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez? Una de mis fuentes, es decir, las fuentes del periodista Serrano, el esmeraldero Wilson Quintero Ruiz,
Recuerda que Luis Gonzalo Uribe, fue presentado de la mano de su padre, Alberto Uribe Sierra, ante Víctor Manuel Quintero Morales, el patriarca de las Esmeraldas, y entre paréntesis Serrano escribe que en paz descanse. En su momento, el campesino esmeraldero más rico de Colombia, para que se quedara trabajando como montador de su caballo Contrapunto, campeón mundial de paso fino, propiedad de Quintero Morales, en su finca de Samondoco, en el departamento de Boyacá. Según Wilson Quintero, hijo menor de Víctor Quintero, patriarca de las Esmeraldas, Luis Gonzalo Uribe trabajó cerca de 2 años en la finca de su padre en Samondoco, Boyacá. Recuerda, además, que su madre rebautizó al chalán Luis Gonzalo Uribe con el apodo de Palomita mientras trabajó con su familia cuidando al afamado caballo Contrapunto. Wilson Quintero Ruiz cuenta que cualquier día Luis Gonzalo Uribe desapareció sin dejar rastro alguno y a 5 años después resurgió como un hombre multimillonario convertido en narcotraficante. Una de las fuentes consultadas indicó que Luis Gonzalo Uribe se había acercado al terrible esmeraldero Isauro Murcia, alias El Manteco, y este lo habría metido en el negocio del narcotráfico, actividad que ya conocía el hermano del expresidente por la cercanía familiar que tenía con sus parientes, los hermanos narcotraficantes Ochoa Vázquez, es decir, Juan David, Jorge Luis y Fabio, hijos de Fabio Ochoa Restrepo. Isauro Murcia y Luis Gonzalo Uribe murieron en accidentes aéreos distintos. Wilson Quintero aceptó reconocer que él es el niño que acompaña en la foto al jinete Luis Gonzalo Uribe. Observemos por favor nuevamente la foto. Según recuerda, fue tomada en Bello, Antioquia, durante una feria equina en la que su padre Víctor Manuel Quintero Morales, patriarca de las Esmeraldas, lo llevó acompañado de su madre. Víctor Quintero Morales era amigo de Alberto Uribe Sierra, es decir, el padre de Álvaro Uribe Vélez. Los unía la fiebre por los caballos y el mundo equino, así como la riqueza del primero, es decir, el narcotráfico, que era muy atractiva para un viejo loco, parrandero, jugador y tomador como lo fue Alberto Uribe Sierra, el papá del expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez. Dijo una de las fuentes consultadas. Bueno, sobre el tema hay una única fuente que aparece en X, anteriormente Twitter, con fecha del 10 de mayo del 2020. Se trata de la cuenta @Cermeca del conocido abogado y periodista de Yarumal, Antioquia, Sergio Mesa, quien hace alusión al hermano oculto de Álvaro Uribe Vélez de la siguiente manera, y abro comillas: Luis Gonzalo Uribe, primogénito de Alberto Sierra Uribe, hermano medio de Álvaro Uribe Vélez, fue el primero que estuvo involucrado con el narcotráfico. Murió en un accidente aéreo mientras llevaba polvo blanco, y cierro comillas. Mesa es el autor del libro, y abro comillas, El Apóstol Santiago, contra insurgencia y limpieza social, y cierro comillas. Sergio Mesa y el periodista Gonzalo Guillén rastrearon durante años archivos aeronáuticos, gubernamentales y de prensa en busca de información sobre la avioneta y de la muerte del hermano de Uribe Vélez, pero no hallaron nada más que bases de datos mutiladas. El único registro amplio sobre ese narcotraficante lo encontraron en los 2 libros que escribió el narcotraficante Fabio Ochoa Restrepo, titulado Mi vida en el mundo de los caballos. De Luis Gonzalo Uribe he podido establecer que estuvo casado con María Elena Vallejo, hija de Juan Vallejo, rico hacendado antioqueño residenciado en Cali, ciudad donde vivió la joven pareja, y luego se separaron sin haber tenido hijos. En consecuencia, la fortuna de Luis Gonzalo Uribe, y ojo, producto del narcotráfico, pasó a manos de su padre Alberto Uribe Sierra, quien más tarde fue asesinado en su finca Las Guacharacas, y la riqueza entonces pasó a manos de Álvaro Uribe Vélez. El billetico que tiene este personaje, y todavía anda por ahí haciendo vacas de $1.000.000 por acá con los antioqueños. Más boludos los antioqueños que den ese $1.000.000, ¿no? Bueno,
Ello explicaría el injustificado y no aclarado capital del expresidente. La historia registra que el nudo del origen de ese patrimonio aún no se ha desatado, ni el propio Álvaro Uribe Vélez ha podido explicarlo con claridad. El periodista Alfredo Serrano revela documentos del medio hermano de Álvaro Uribe, hasta ahora desconocido y quien tendría presuntamente vínculos con el narcotráfico. Mauricio Pichot con todos los detalles. Esta es la única fotografía que se conoce hasta el momento de Luis Gonzalo Uribe, conocido con el alias del Travieso, y quien, de acuerdo con la investigación periodística del escritor y periodista Alfredo Serrano Zavala, es el hermano medio narcotraficante del expresidente Uribe Vélez. Este hermano de Álvaro Uribe Vélez, el país no conoce, el país no conoció. Es un desconocido, pero no solamente desconocido, sino lo borraron. En la Registraduría Nacional del Estado Civil no existe. El escritor, quien tiene en su poder el documento y la investigación desde hace varios años, se hace una serie de preguntas en relación con la hasta ahora nunca revelada existencia de Luis Gonzalo Uribe. La pregunta es, ¿por qué Luis Gonzalo Uribe, el hermano mayor de Álvaro Uribe Vélez, no se registra en Colombia? ¿Quién lo silenció? ¿Por qué lo silenciaron? La hipótesis es que la plata que deja este narcotraficante, hermano mayor de Álvaro Uribe Vélez, él la heredó. Serrano Zavala revela también en su investigación cómo se produjo la muerte del señor Luis Gonzalo Uribe, aparentemente en la capital del departamento de Antioquia. Se mata saliendo de una avioneta cargada de cocaína del aeropuerto Olaya Herrera de Medellín. No aparece avioneta. El colombiano, ni el mundo, ni los medios en Medellín dan noticia sobre este señor. Asimismo cuenta con detalles la estrecha relación de alias El Travieso con su padre de él, Alberto Uribe Sierra, el mismo del expresidente Uribe Vélez, y las aficiones que los unían en su momento. El suscrito periodista tuvo hace unos 6 años en poder una foto que me regala en Bello, Antioquia. En una feria equina hay un caballo con su jinete y un niño adelante. Ese niño, 50 años después, me regala esa foto, que es el único testimonio que hoy Colombia tiene de alias El Travieso, Luis Gonzalo Uribe, hermano mayor de Álvaro Uribe Vélez. Wilson Quintero, hijo de un esmeraldero del departamento de Boyacá, y quien aparece de muy corta edad en la fotografía con Luis Gonzalo Uribe, habría entregado la misma al escritor y periodista hace algún tiempo, debido a que también conoció de la relación de alias El Travieso con su familia en el departamento de Boyacá. De Somondoco, Boyacá, de una casa de, en ese momento, el campesino más rico de Colombia, don Víctor Manuel Quintero Morales, dueño del caballo Contrapunto, campeón mundial de paso fino. Don Víctor Manuel Quintero, el patriarca de las Esmeraldas, contrata al hijo de Álvaro Uribe para que sea su chalán, su montador de ese caballo finísimo llamado Contrapunto. Pues bien, esta foto que les enseño hoy, que le enseño al país hoy, es en una feria donde ese niño es el hijo heredero del patriarca de las Esmeraldas, Víctor Manuel Quintero Morales. El periodista advierte también que los hermanos Ochoa Vázquez, antiguos narcotraficantes del cartel de Medellín, sabían de la existencia de Luis Gonzalo por la relación que éste tuvo con su padre, el caballista Fabio Ochoa Restrepo, y también con los Uribe Vélez en la capital antioqueña. Bueno, esta era una parte de la columna precisamente de este periodista Serrano para que nos demos cuenta precisamente de todo lo que sucede tras bambalinas de estas grandes familias poderosas en Colombia. Démonos cuenta que ahí hablan de una mano poderosa, de una mano siniestra, y así ha sido siempre. Ahora, aquí la pregunta es, ¿cuándo el expresidente y perfectamente nombrable Álvaro Uribe Vélez va a mostrar verdaderamente sus declaraciones de renta, donde se demuestre de dónde viene su patrimonio? Porque ese patrimonio que viene la familia Uribe Vélez acarreando, amontonando, ¿cierto?, durante bastante tiempo, es muy cuestionado y su origen no aparece por ningún lado.
Este era el video, espero les haya gustado, les haya encantado. Como siempre, por favor, manito arriba, suscríbanse al canal, compartan este video en sus redes sociales para que llegue a muchísima más gente. Y como siempre, yo desde aquí les dejo un inmenso, pero inmenso abrazo y no olviden que antes de la muerte existe vida. Chao, chao, estamos en conversaciones.